si yo no aplico esta herramienta, voy a tener serios problemas, como por ejemplo, vamos a tener una menor rentabilidad. ¿Por qué? Porque la ingeniería de menú, que son vamos a empezar a ver que son varias herramientas, nos van a ir diciendo, por ejemplo, qué platos son los más adecuados, los más rentables, los más económicos desde el punto de vista de preparación, por ejemplo, o en qué menor tiempo puedo preparar distintos tipos de platos. Entonces, si esos datos no los tengo claros, porque yo podría darme cuenta de algunos, pero si tengo una carta que es un poco extensa, voy a perder esa noción. Entonces, obviamente, si no aplicamos, vamos a obtener una menor rentabilidad. ¿Sí? Porque no le estoy sacando provecho a aquellos platos que yo sé que me estarían dejando una buena rentabilidad. Y hay otros platos que puede que no lo hagan. Entonces, si yo no aplico eso, no lo voy a saber nunca. Además, si yo no aplico ingeniería de menú, vamos a tener una ineficiencia en las operaciones. O sea, lo mismo que estamos hablando. Por ejemplo, estamos comprando ingredientes, insumos de aquellos platos o bebidas que no están teniendo una alta rotación. Pero como yo sé que lo tengo en la carta, lo compro igual. Entonces, la ingeniería de menú nos va a ayudar por ese lado también. Lo otro, también la ingeniería de menú nos va a dar la respuesta de que yo no puedo tener una carta tan extensa. Todos sabemos que tuvimos una etapa, lamentablemente, de la pandemia, donde la pandemia nos dejó un antes y un después. Antes de la pandemia, muchos restaurantes tenían una carta muy extensa y siempre pensando de que si yo tengo una carta extensa, abarco la mayor cantidad de público para mi restaurante. Y obviamente yo tengo que definir cuál es mi público objetivo. Entonces, cuando ocurre la pandemia, que todos sabemos se cerraron los restaurantes y no se podía atender, muchos restaurantes siguieron teniendo comunicación a través de redes sociales. Entonces, siempre hacían, por ejemplo, pregunta, ¿qué plato extrañas de nuestra carta? Y ahí empezaba la gente a comentar y se dio cuenta que, por ejemplo, de los 20 platos de fondo que tenía, la gente se acordaba de 10, de 8. Entonces, ese fue un buen indicador. Entonces, regresando de la pandemia, se tenía que haber hecho, y espero que los que tienen restaurante tengan claro eso, de que hay que reducir la carta. No podemos tener una carta tan extensa. Tenemos que ser directos, concisos con nuestro público objetivo. ¿Ya? También el hecho de tener este tema de no aplicar ingeniería menú, vamos a tener desperdicio de ingredientes, porque también no vamos a saber cómo se mueve nuestra carta, qué platos son los que más piden, cuáles son los que de repente no es la temporada o de los ingredientes que nosotros estamos necesitando, se me hace más escaso, más caro conseguirlo. Entonces podemos estar incluso hasta comprando ingredientes de más que no van a rotar en el transcurso del tiempo. Y por último, para condensar, digamos, la desventaja que sería no aplicar ingeniería menú, es que tendríamos una menor fidelización de los clientes, porque se supone que yo debo tener claro qué es lo que ofrezco, qué es lo que quieren mis clientes, y en base a eso yo voy mejorando la carta. Si yo no pongo atención a eso, voy a lograr de que mis clientes vayan migrando a otro tipo de restaurante porque de repente hay un plato, una preparación que se puso de moda o es la temporada y yo no lo estoy atendiendo en este momento. Entonces eso puede hacer que migre, obviamente, mis clientes. ¿Ya? Lo otro quería comentar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede libremente hacerlo por el chat, si es que también alguien quiere comentar algo, así que siéntanse en la libertad de poder hacerlo. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, esto es lo que vamos a ver qué es lo que es la ingeniería menú, para qué nos va a servir, ¿sí? ¿Cuál es la situación actual en este momento de la ingeniería menú? Vamos a hablar de la famosa matriz de Boston Consulting Group, que lo haremos como BCG. Vamos a ver cuáles serían las zonas de atención de la carta y vamos a ver también los errores comunes que ocurre cuando algunos crean la carta. Y terminaremos hablando sobre las estrategias psicológicas para poder vender más, ¿vale? Esta es entonces la propuesta que vamos a hacer el día de hoy. Como les dije, cualquier duda, pregunta, pueden ir haciéndola a través del chat o pueden levantar la mano. Bien, ¿qué es la ingeniería de menú? Entonces, ya que estamos hablando, no aplicarlo, dijimos qué consecuencias nos trae, pero bueno, vamos a explicar qué es lo que es la ingeniería de menú. La ingeniería de menú, nos vamos a dar cuenta que son varias herramientas, no es una sola. Comúnmente se conoce que es una, ¿vale? Son varias herramientas que nos van a permitir analizar los platos, ojo, digo platos, pero también son bebidas, ¿cierto? Que se ofrecen en la carta del restaurante. Es decir, vamos a analizar si me conviene tener esa cantidad de plato, cuáles son los que me dejan mayor rentabilidad, decíamos, cuál es el que tiene menor costo, cuál me deja un gran margen, etcétera, etcétera. Vamos a ir analizando varias cosas. ¿Qué más nos va a permitir o qué es la ingeniería de menú? Determinar si es conveniente mantener esos platos o si ya es hora de hacer un cambio. Y nos vamos dando cuenta de que nuestra carta no puede ser estática, ¿ya?
Y más si estamos en un país o en una zona, dependiendo de los que se estén conectando, si de repente las estaciones del año, ya sea primavera, otoño, invierno, verano, etcétera, son muy marcadas, obviamente eso también afecta a los tipos de ingredientes. Entonces eso nos va a obligar en el fondo, entre comillas, a que yo tenga que renovar la carta. Ahora, cuando yo digo renovar, no digo que partimos de cero, sino que analizamos, aplicamos estas herramientas y vemos cuáles son aquellos platos y bebidas que debo mantener y aquellos, perdón, que se van a hacer más escasos conseguir ya sea los ingredientes o no han sido bien evaluados, eso es lo que yo tengo que cambiar e ir dándole frescura a la carta, ¿ya? ¿Qué otra cosa más importante? Miren, la ingeniería de menú, no solamente vamos a hablar de la carta en sí, o sea, vamos a analizar obviamente los precios de la carta, es decir, ¿me conviene poner esos valores o son muy baratos, están muy caros según mi público, por ejemplo? El diseño mismo, ¿qué colores usamos? Realmente la carta tiene que estar en consonancia con los colores, por ejemplo, del logo del mismo restaurante, ¿sí? Los contenidos, lo que hablábamos, la cantidad de hojas y todas esas mejoras que yo podamos aplicar. Ahora, la ingeniería menú no solamente, repito, va a ser analizar la carta, sino que lo que complementa, es decir, dentro de la ingeniería menú también estaría, por ejemplo, incorporar el tema de la música, por ejemplo. ¿Me conviene poner música o qué tipo de música debería aplicar en mi local? Si, por ejemplo, siempre se habla, si es un restaurante de comida rápida, la música tiene que ser una música rápida, fuerte, que a uno lo tiene como un poco alterado así, porque el objetivo de ese restaurante es la rotación. En cambio, si yo quiero que mi público se quede más tiempo, vamos a poner una música más tranquila, puede ser música clásica, música que, por ejemplo, no tenga letra, solamente haya sonido. Eso también influye. Los colores, por ejemplo, en las paredes, la ambientación, todas esas son cosas que se tratan cuando se habla de la ingeniería del menú. Entonces, repito, no nos quedemos con la idea que es solamente ver la carta. Lo que vamos a hablar hoy día, obviamente, está enfocado a la carta, pero comento eso para que también se entienda, ¿ya? Bueno, entonces la ingeniería menú nos va a permitir, como dice acá, optimizar la oferta gastronómica, la carta que ofrecemos al público, en temas de preferencia de los clientes, porque obviamente para ello está dirigido en primer lugar la carta. Muchos de repente crean su carta pensando en lo que me gusta a mí. Yo soy el dueño de mi restaurante y a mí me gusta una cierta cantidad de platos, pero la pregunta es, ¿esos platos que a mí me gustan, le gustará también a mi público? Puede ser que sí, puede que no. Entonces tenemos que estar siempre pensando no es lo que me gusta a mí en primera persona, sino que a lo que le gustaría a mis clientes, ¿vale? La evolución que va teniendo obviamente mi oferta gastronómica y cuáles son las nuevas demandas que requiere en este momento el mercado, ¿vale? Listo. A ver, ¿para qué nos va a servir entonces la ingeniería de menú? Vamos a resolver varias preguntas y ya se puede haber dado cuenta que están incluidas en lo que estábamos conversando. Por ejemplo, ¿qué plato de bebida yo debo mantener en mi carta y cuál tendría que eliminar? O suspender hasta que nuevamente se forme, o sea, lleguemos a la siguiente temporada, por ejemplo, donde esos ingredientes los vamos a poder conseguir. ¿A cuáles platos podemos aumentar de precio y a cuáles no? Que ese también es un tema un poquito álgido que de repente muchos dicen, no quiero subir los precios porque ya mi público lo conoce. Bueno, por ejemplo, lo que pasó hace poco con el tema del limón, que todavía está un poquito caro, eh, ya la gente, y por las mismas noticias, la gente ya sabe que el precio del limón ha subido. Entonces, en una cevichería, que obviamente el limón es un ingrediente primordial, los clientes van a entender que también los precios tendrían que haber subido en 1 o 2 soles, por ejemplo. Entonces, no hay que tener miedo a poder modificar en algún momento los precios, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. No hay que cerrarse a que yo hice ya la carta y ya los precios no los puedo tocar, ¿vale? ¿Qué más? A ver, si es necesario, por ejemplo, a veces también bajar costos de algunos platos y bebidas también, que ahora está viéndolo desde el punto de vista más interno, porque recién veíamos aumentar los precios hacia afuera, es decir, hacia los clientes, y ahora, ¿cómo podemos tratar de bajar los costos? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, buscar otro proveedor que me venda lo mismo, con la misma calidad, pero a un precio más bajo, ¿cierto? Por eso siempre tiene que tener el restaurante un full de una carpeta, digamos, de proveedores, donde yo pueda ir negociando ese tipo de precios, ¿ya? O, por ejemplo, podemos comprar en grandes cantidades. O sea, hay varias formas de poder gestionar que el costo sea más pequeño. ¿Qué más tenemos? Dice si es tiempo de cambiar el diseño y distribución de la carta.
lo que veníamos conversando hace unos minutos. Eso es importante, tenemos que darle frescura a la carta, ¿vale? Y siempre ir probando, no nos quedemos, repito, encasillados en algo, porque todos sabemos que los gustos de las personas van cambiando también, ¿ya? Creo que por ahí hay un micrófono que está abierto, no sé si alguien me podría ayudar a que nos suene, el de Adriana creo que es el que está sonando, por favor. ¿Se ha aprendido? Ahí está, muchas gracias. Bueno, ¿y cada cuánto tiempo deberíamos renovar la carta? Esta es una pregunta que generalmente siempre me hacen y yo creo que la manera ideal sería cada 3 meses o al término de cada temporada, ¿cierto? O sea, terminó la temporada de invierno, ahora viene primavera, analizo al término de invierno cómo fue la evaluación de estas herramientas que vamos a mencionar y en base a eso veo qué platos continúan y cuáles puedo incorporar según la nueva temporada que viene. Y así, es decir, en el fondo tendríamos que estar renovando en promedio unas 4 o 3 veces en el año la carta, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, no es que partimos de cero, ¿ya? Es decir, vamos a renovar entre un 30 y un 40% de nuestra carta. El resto se mantiene y ahí vamos dándole esa frescura que les decía. Miren, ¿cuál es la situación actual en este momento de la ingeniería del menú? Si ustedes buscan en internet, googlean, van a encontrar esta típica matriz, ¿ya? Que tenemos por un lado la popularidad y la rentabilidad. Entonces tenemos el producto que se le llama estrella, el producto vaca, que también se le llama en otras herramientas, aparece como el caballo de batalla. Tenemos el rompecabezas, también se le llama signo de interrogación, hasta niño problema le llaman. Y tenemos el último que es el perro, ¿vale? Ahora, la mayoría de los que usan esta herramienta siguen usando los mismos nombres. Y si yo les digo, oye, esto es un plato perro, yo sé que la mayoría no va a entender. Entonces, la propuesta que vamos a ver hoy día es usar otros nombres, porque hay que adaptarlo al área gastronómica. Es decir, cuando se creó esta matriz, se pensó en cualquier tipo de negocio, pero vamos a darnos cuenta de que hay otros nombres que nos van a decir un poco más en lo que se quiere lograr con el concepto y no quedarnos con que el autor hizo esa matriz, seguir usando los mismos nombres, ¿vale? Ahora, esta matriz que estamos viendo es la más conocida. Si ustedes, repito, googlean, van a encontrar que la ingeniería de menú solamente hablan de esto. Pero como yo me he dedicado a investigar y a escribir, he descubierto que existen muchas herramientas. Esta es realmente la situación actual que tenemos hoy en día. Está la famosa matriz BCG, que es la que vamos a trabajar hoy día, pero existen muchas más. Está la ingeniería de precios, ¿ya? Entonces, tenemos este iceberg donde lo único que vemos es estas dos herramientas prácticamente. Pero si se dan cuenta, van a haber otras más. Por ejemplo, está la matriz de Arthur de Little, que está reestructurada, que es un trabajo que yo hice. Tenemos el índice de rentabilidad por plato, está el índice de popularidad, está la matriz de Pavesic, la matriz de Miller, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos autores que en el tiempo fueron mejorando estas herramientas, ¿vale? Ahora, ustedes pueden decir, bueno, voy a tener muchas herramientas. ¿Van a haber conflicto entre ellas? Claro que sí, porque nos vamos a dar cuenta que cada matriz analiza distintas variables. La que yo recién les mostraba analiza popularidad y rentabilidad, pero hay otra que analiza el costo con el margen, otro analiza cantidad vendida con el costo, y así tenemos distintas matrices. ¿Y dónde está la solución ante esto? Un trabajo que hizo un señor en Cuba, apellido Guerra, hizo y creó el análisis multicriterio, donde toma todas estas matrices, le da un puntaje y recién se toman las decisiones en este punto, ¿ya? Obviamente, como por tiempo no vamos a poder hablar de todas esas, pero se las menciono y para que ya se vaya entendiendo que existen muchas herramientas, no es la única la BCG, ¿vale? O sea, hay muchas cosas más allá de la BCG. Bueno, y hablando entonces de la BCG, ¿qué nombre vamos a usar? Que es una propuesta para el área gastronómica. El estrella se va a mantener porque se entiende que cuando yo digo mi plato estrella es el mejor de todo, porque fíjense, tiene una alta popularidad, la gente lo pide bastante y me deja bastante rentabilidad o margen. Por lo tanto, ese va a ser el estrella. Ahora vamos a tener otra categoría. Miren, el plato se vende bastante, es bastante popular, pero me deja poco margen. Entonces simplemente la vamos a llamar popular. ¿Se dan cuenta? Ya no le vamos a decir vaca. Esa es la propuesta, repito, para que vayamos usando nombres que nos den sentido a lo que quiere decir el concepto. ¿Vale? Por otro lado, tengo otra combinación. Miren, tiene baja popularidad, o sea, piden poco ese plato, pero cada vez que yo lo vendo,
me deja un alto margen o alta rentabilidad. Entonces va a ser lo contrario de popular, o sea, es impopular, porque se pide poco. Y por último tenemos la peor combinación, que fíjense, el plato no es popular, es muy poco lo piden, y también me deja baja rentabilidad. Entonces simplemente le vamos a llamar perdedor, ¿se dan cuenta? En la matriz original se llama perro. Perro no me dice nada, no sé. Espero que se vaya entendiendo la idea de esto, digamos, de adaptar con otros nombres, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces cómo se trabaja esta matriz. De partida, bueno, esto fue creado el año 82 por dos señores llamados, uno Michael Casabana y otro es Donald Smith, ¿vale? Ellos crearon esta matriz y además también se le conoce como psicología del menú, ¿ya? Y ya nos dimos cuenta que usa dos variables. Por un lado, la popularidad y por otro lado, la rentabilidad, ¿ya? Ya, ok. Si hay preguntas, claro que sí. Sí, claro que sí, se va a compartir, esa es la pregunta. Ajá, vale, listo. Sigamos avanzando entonces. Vamos a hablar entonces que esta matriz analiza dos variables, popularidad y rentabilidad. ¿Qué datos necesitamos para hacer esta matriz? De partida, yo tengo que definir qué voy a evaluar. Estamos hablando de evaluar la carta, pero no vamos a juntar todo en una sola. Es decir, yo voy a analizar, por ejemplo, todos mis platos de entrada. De mis platos de entrada quiero ver cuáles son los que son estrellas, populares, impopulares y ojalá que no hayan perdedores. Una vez que terminé las entradas, paso a otra categoría, los fondos, ¿cierto? O los segundos, como le llaman en otros países. Hago lo mismo, evalúo solamente eso, no los puedo mezclar porque si no, no va a tener un buen análisis hacerlo con todos, todos juntos. Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de popularidad, puede ser de que la gente casi no pide postre, solamente me pide entradas y fondos, por ejemplo. Entonces sería injusto mezclarlo a todos en un mismo saco, como se dijera. Entonces tengo que hacerlo siempre separado por categoría. ¿Ya? Listo. Que quede claro, se va a compartir la PPT, pero la grabación no. ¿Ya? Así que eso es lo que quiero que se vaya, que quede claro de un comienzo. Listo. Eso es lo primero que hay que definir. ¿A qué tipo de análisis vamos a aplicar? ¿Vale? Entonces, en el fondo vamos a aplicar toda la carta, pero vamos a tener que separarlo. ¿Qué más necesitamos? Los valores de venta de cada uno de los platos que ofrecemos en esa categoría. Y ojo, hay una diferencia entre valor de venta y precio de venta. Siempre se le dice precio de venta al precio final que está en la carta. Es decir, yo voy a un restaurante, abro y veo que el plato vale 40 soles, por ejemplo. A eso se le llama precio de venta. El valor de venta es quitarle a ese valor, a ese precio de venta, el IGB, ¿vale? Entonces, sin el IGB se llamaría valor de venta. Además, hay algunos restaurantes que ocupan y usan forma optativa el recargo al consumo, que es como una especie de propina que está incluida dentro del precio final, ¿vale? Que después se lo reparten obviamente entre el personal de servicio. Si también tuviera mi precio final, mi precio de venta, además del IGB, tiene un recargo al consumo, tendría que quitarle esos dos conceptos para llegar al valor de venta, ¿ya? Entonces, que quede claro, acá se usan valores de venta y no el precio final que aparece en la carta. Porque al final el IGB ya sabemos que es un impuesto que se paga y se declara y se le entrega al Estado, ¿ya? Yo puedo cobrar 40 soles al público, pero de esos 40, para que se entienda, pongámosle 35 sin el IGB, recién es del dueño del restaurante. Entonces de 35 soles tenemos que hacer el análisis, no con los 40 que yo lo vendo al público. ¿Qué otro dato también vamos a necesitar? Las cantidades que hemos vendido según el periodo que vamos a analizar. Y aquí viene mi respuesta a cada cuánto tiempo tendríamos que analizar esta herramienta en forma mensual. Esa sería la respuesta. No sirve evaluarlo en un solo día. Es muy poco la información. Una semana tampoco, porque puede ser que una semana sea distinta a la otra. Entonces se acostumbra a que toda la herramienta, no solamente la que vamos a ver, sino que incluso de todas esas imágenes del iceberg, todas se deben aplicar en forma mensual. ¿Listo? Y el último dato que necesitamos son los costos variables unitarios de cada uno de los platos ofrecidos. ¿Qué es el costo variable? El costo de la receta. Se supone que todos los restaurantes deberán tener claro cuánto les cuesta cada uno de esos platos que tiene ofrecido en la carta. Yo recién les decía, vendemos el plato a 40. Bueno, ¿y cuánto me cuesta preparar ese plato?
la mayoría, lamentablemente muchos no tienen claro eso, tienen como un estimado. Y ahí también es un grave error. Yo debo saber exactamente cuánto me cuesta preparar un determinado plato, porque con eso voy a saber cuánto estoy ganando cada vez que vendo ese plato. Entonces, también hay un trabajo, hay una chamba que hay por hacer, donde todos los restaurantes deberán tener claro cuál es el costo de cada uno de sus platos. Bueno, y con eso, con esos 4 datos, vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Ahora, decíamos que existen dos variables que vamos a usar. A ver, dice, buenas noches. En el caso del análisis por familia en una empresa que se dedica a ventas de comida rápida, hamburguesas, enchiladas, postres, salchipapas, chapas, ¿cómo podría comenzar el análisis? Bueno, yo creo que tendrías que ahí determinar cuál de todos esos tipos de platos o preparaciones que tú ofreces es la que, según lo que tú has dado cuenta, es lo que tú más vendes. ¿Vendes más hamburguesa, vendes más postre? Parte siempre con lo que más se vende. Ahí tú tendrías que aplicar recién para ir analizando cómo se mueve en esa categoría ese tipo de preparaciones que tú vendes. A ver, nuevamente hay un audio por ahí, por favor, que no se les prendan los micrófonos para que no nos interrumpa. Vale, gracias. Esa sería mi recomendación. Y la idea es que después que termines, pasas hacia la siguiente categoría y así le va a ir agarrando el ritmo a cómo es esta herramienta. Se dan cuenta que es muy simple. Hay otros que de repente como que alargan mucho o sacan unos cálculos adicionales, se dan cuenta que es muy fácil. Espero haber respondido tu pregunta, John, ¿vale? Listo, entonces miren, decíamos que necesitamos dos variables. Por un lado la popularidad y por otro lado la rentabilidad. La popularidad, ¿cómo vamos a calcular la popularidad? Miren, inicialmente los autores dijeron va a ser 100% entre la cantidad de platos que estoy ofreciendo. Estoy analizando, por ejemplo, mis platos de entrada. Ya. Si yo tuviera, por ejemplo, 8 platos de entrada, yo lo que esperaría es que cada plato me entregue, me produzca un 12,50% de mis ventas. O sea, divido 100 entre 8, según el ejemplo. Entonces me da 12,50% en el fondo. Entonces yo espero que cada uno de estos platos se venda en promedio 12,50% de mis ventas totales. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasó? Los mismos autores dijeron, bueno, puede que 100% sea muy exigente. Entonces decidieron dejarlo en 70%. Entonces, miren, ahora 70% entre 8 me da 8,75%. Ya no, ¿cuánto daba? 12,50, sino que ahora 8,75. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos que la popularidad siempre va a ser el 70% dividido en la cantidad de platos que estoy analizando de esa categoría. Por ejemplo, eran 8 platos de entrada. Después vamos a analizar la categoría de fondo, puede que tenga, no sé, 12 platos, entonces sería 70 entre 12, y ya tengo el indicador de esa otra categoría, ¿ya? Y la otra variable es la rentabilidad. ¿Cómo calculamos la rentabilidad? Muy simple. Tenemos que calcular un promedio de todos los márgenes de contribución. ¿Y qué es lo que es el margen de contribución unitario? Fíjense, al valor de venta, yo le tengo que restar el costo de la receta. Es decir, si mi valor de venta es 30 soles y el costo de prepararlo es 10, ¿cierto? Sería 30 menos 10, obviamente mi margen sería 20. Por cada plato de ese análisis tendré que hacer lo mismo y sacar un promedio, ¿vale? Entonces, ya teniendo clara esas dos variables, se va a formar nuevamente, para que se entienda bien, esta matriz. Decíamos, si mi plato es muy popular y es muy rentable, ese es el mejor plato de todos, se le llama estrella. Por otro lado, si mi plato es muy popular, la gente lo pide mucho, pero no me deja mucho margen o rentabilidad, le vamos a llamar simplemente popular. Por eso ahí la carita está como serio, nada más. Tercera combinación, muy baja popularidad, o sea, se vende muy poco, pero si lo vendo me deja alto margen, alta rentabilidad. Entonces le vamos a llamar impopular, ¿sí? Y la peor combinación de todas, decíamos que el plato se vende muy poco y me deja poca rentabilidad o poco margen, simplemente se le llama perdedor, ¿vale? Ahora, si ustedes le quieren usar el nombre que quieran, también que le resulte, que le tome sentido lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, miren, ahora, una vez que yo determiné la categoría y me dio estos resultados, yo tengo que tomar medidas. ¿Qué hacemos con el plato estrella, por ejemplo? Edwin dice el 70% es fijo, depende del tipo de calidad del restaurante. Mira, Edwin, según los autores, lo dejaron siempre en 70%. Independiente del restaurante, si sea de alta calidad, baja, media,
quedó en 70. Entonces, ahora, estuve buscando porque también es como, ¿y por qué 70? Claro, consideraron que 100 era muy exigente, pero estuve averiguando y encontré hace poco la respuesta, porque con otro colega hablamos sobre este tema. ¿Por qué 70? Porque lo hicieron como el análisis de Pareto. Es decir, en el Pareto dice que el 80-20 que se conoce, ¿cierto? Que el 80% de los resultados lo genera el 20% de, por ejemplo, de las ventas. Si determino cuál es el 20% más importante, me va a traer como resultado ese otro 80%. Entonces, habían tomado 80, pero después decidieron dejarlo en 70. Esa sería la explicación, la última que encontré, independiente del tipo de restaurante. ¿Vale? Listo. Ahora, una vez que ya tengo las categorías o el tipo de cada uno de estos platos, yo tengo que tomar medidas correctivas. O sea, ya está claro que si yo leo que voy a tener un plato perdedor, tendré que sacarlo, ¿cierto? Está claro que si me sale estrella, que es el que se vende bastante y me deja alto margen, lo tendré que mantener. Entonces, lo que quiero ver ahora es qué hacer con cada uno de ellos, ¿ya? Para que podamos pasar al ejercicio. Miren, el plato estrella es aquel que tanto su popularidad o su rentabilidad es alta, ¿ya? Entonces, obviamente es un plato que se vende bien, que se vende con facilidad, me deja un gran margen. Debo mantenerlo en mi carta, ¿ya? No debo hacer ningún cambio. Debo estar siempre vigilante hasta de su estándar de calidad, de cómo se prepara. Porque si yo quiero empezar a ahorrar y le quiero cambiar un poco algún ingrediente o achicar, le aseguro que sus clientes se van a dar cuenta y va a empezar a perder esa categoría. Entonces, no hay que hacer nada, hay que seguir haciendo tal cual lo que se viene haciendo, ¿vale? Obviamente, este plato debe estar en un lugar muy visible de la carta. En una parte vamos a hablar de cuáles son los lugares más visibles para que después que ustedes lo entiendan esto, lo puedan aplicar, ¿ya? Miren, tenemos el plato popular ahora. He puesto la imagen para que sepan que cómo se llamaba anteriormente, ya sea caballo de batalla o vaca. No vamos a usar ese nombre, esa es la propuesta. Simplemente se llama popular. ¿Por qué popular? Porque su popularidad solamente es alta. Entonces, ¿en qué está fallando? En la rentabilidad. Tengo que mejorar la rentabilidad. Puede ser que el costo es muy alto o de repente lo estoy vendiendo a un precio muy bajo. Por ejemplo, en el caso de la cevichería, ya que hablamos en un momento atrás, el ceviche es un plato popular para ellos. Todo el mundo lo pide, pero realmente al restaurante no le deja mucha rentabilidad. Se vende bastante. A mí no me importa mucho que se venda. A mí lo que me interesa es esta parte, la rentabilidad. Entonces, si yo le mejoro la rentabilidad, ya teniendo la popularidad alta, se transformaría en estrella, ¿cierto? Entonces, él dice, se vende bien, pero me deja poco margen. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la propuesta acá? Si ya sé que es así y no puedo mejorar la rentabilidad, entonces lo ubicamos en lugares menos visibles de la carta. Si el cliente se dio cuenta, bueno, ya. Pero la idea es que yo en los lugares más atractivos ponga aquellos platos que yo sé que me van a dejar rentabilidad o margen. ¿Vale? Algunos también, bueno, se sugeriría para mejorar la rentabilidad es revisar los costos, el precio de venta, de lo que estamos hablando, para poder gestionar y tener un mejor margen. ¿Listo? Vamos con el tercero. Miren, el impopular. Acá es al revés. Su popularidad es baja, pero su rentabilidad es alta. ¿Ya? Entonces, este es un plato que se le conoce como rompecabezas, signo de interrogación, niño problema. No usen esos nombres. Repito, la idea es que nos dé sentido el nombre para que lo entendamos mejor. ¿Ya? Simplemente le pongo el nombre para que cuando lo busquen se acuerdan que tiene esa otra categoría, o sea, ese otro nombre. Bueno, obviamente si su popularidad es baja, tengo que empezar a promocionarlo, porque esto es lo que está fallando. Acá está cojeando este plato. Tiene alta rentabilidad, eso es bueno, pero está fallando acá. Entonces tengo que promocionarlo. Tengo que mejorar la ubicación en la carta. ¿Ya? Ya vamos a llegar a ese punto. Tengo que capacitar a los mozos para que promocionen estos platos. Por ejemplo, está demostrado que un 80% de las personas que van a un restaurante no saben lo que van a pedir. Entonces, ahí muchos le preguntan al mozo, oiga, ¿qué plato me sugiere? Ahí donde los mozos, yo ya tendría que haberle avisado, por si acaso, los platos que están rotando muy poco es tal, tal, tal. Por lo tanto, si alguien les pregunta, sugieran estos platos, ¿ya? Ahora, quiero aclarar también una cosa. Que un plato sea popular, impopular, perdedor, no estamos hablando de preparaciones de plato, que sea una mala preparación. Porque recuerden que estamos evaluándolo en función de popularidad y rentabilidad, nada más que eso. No porque si es buena o mala preparación, se supone y asumimos que todos nuestros platos son buenas preparaciones, ¿ya? Simplemente es porque no me están dejando
alta rentabilidad y se está vendiendo muy poco, no lo estoy promocionando, lo he descuidado, existen varios factores. A ver, John dice, si mal no recuerdo, esos son los platos con los cuales se pueden hacer promociones, lo llamamos las recomendaciones del chef. Así es, John, tal cual lo que tú estás diciendo, serían este tipo de plato, ¿ya? Algunos incluso optan por cambiarle el nombre y hace que sea más atractivo o aplicar la famosa técnica de venta sugestiva. Esa para mí puede ser una opción para darle más impulso a esta parte que es lo que está fallando, ¿ya? Y podríamos también, puede ser que tengamos que disminuir un poco su valor de venta, porque puede ser de que la gente no lo está pidiendo porque lo considera muy caro, por ejemplo. Esa también podría ser otra de las razones, ¿ven? Entonces tenemos que ir viendo todas las opciones que podrían dar el motivo de por qué está pasando esto. Y por último tenemos el plato perdedor. Ya dijimos que tanto la popularidad como la rentabilidad eran bajas, ¿vale? Este es el que se conoce como producto perro, ¿ya? A mí me encantan los perros. El perro es el amigo fiel de uno, ¿cierto? Entonces me parece injusto que a este producto se le llamemos perro, ¿vale? Digámosle perdedor, problema, etcétera. Pónganle el nombre que ustedes quieran, ¿vale? Bueno, ¿qué haríamos con este producto? Todos ya sabemos, vamos a eliminarlo, ¿cierto? Porque no me conviene. Pero antes de eliminarlo, yo tengo que evaluar por qué tiene esa categoría, ¿ya? Podríamos ver si le aumentamos un poco el valor de venta, si lo podemos mejorar, hacer alguna promoción, ¿vale? Si yo después de que agoté todas esas instancias sigue estando evaluado en la peor categoría, obviamente ahí lo podemos sacar, ¿ya? Por eso les decía, un mes X no me dice mucho, tendría que ver cómo se comporta el siguiente mes. Si se sigue manteniendo en la misma categoría, ahí ya tenemos que tomar medidas de eliminarlo o no, ¿ya? Pero ¿qué es lo que muchos hacen? Ah, está mal evaluado, lo saco de la carta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no hace la evaluación y muchos sacan un plato y ponen otro en el mismo lugar donde estaba este plato y además puede correr el mismo riesgo, porque de repente puede ser de que está ubicado en un sector menos visible y al final puede que ocurra lo mismo con ese plato nuevo que yo quiero incorporar. Por eso es importante analizar todos los puntos de vista para recién poder tomar esa decisión si me conviene eliminarlo o no. ¿Ya? Listo. A ver, buenas noches. ¿El plato perdedor es necesario que esté en un porcentaje mínimo en carta o definitivamente no deberíamos tenerlo? Excelente pregunta, Xiaomi. No sé si lo me dije bien. Bueno, mira, hasta el momento no he encontrado indicadores que diga cuánto es la cantidad mínima de platos que yo debería tener. O sea, se supone que deberíamos estar moviéndonos entre estos tres tipos de categorías. Lo ideal es no tener perdedor. ¿Cuál es mi recomendación? Ah, bueno, Alexi, ya, ok, estás con otra cuenta. Bueno, más fácil decir Alexi. Bueno, mi recomendación es que, como decíamos, vamos a analizarlo al término de cada temporada, es decir, han pasado 3 meses. Si en los 3 meses se mantuvo en la misma categoría de perdedor, yo lo sacaría definitivamente. Así de simple. Si se mantuvo en 2 y en el tercer mes se recuperó, bueno, ahí podría ser, lo mantenemos todavía. Pero ojo, podría pasar, porque también puede suceder, yo puedo tener un plato que un mes fue estrella, después pasó a popular y podría terminar en perdedor. O sea, todos se van a ir moviendo, ¿ya? Pero me parece muy, muy interesante tu pregunta. Hasta el momento no he visto eso, no existe mucha información de eso. Pero bueno, a ver, ¿cuál es la idea de esto? Es decir, bueno, un popular se puede transformar en estrella, ¿cierto? Estamos viéndolo en forma positiva, miren. Un impopular también se puede transformar en estrella. Todos quieren ser estrella, por supuesto. Pero fíjense, un perdedor va a ser muy difícil que pase en forma diagonal. O sea, se va a poder mover a popular o a impopular, ¿sí? Y ojo, al revés también puede pasar. Como dije, el estrella se puede pasar a popular o impopular y así todos se van moviendo, ¿ya? Entonces, como dije, para que se entienda esta parte y concluirlo, siempre tendríamos que tener por lo menos este tres tipos de categorías. No puedo pretender que todos sean estrellas y ya voy a explicar el por qué, ¿ya? Listo. Miren, aquí hay un caso que lo voy a desarrollar en el Excel. Atención, voy a dejar de compartir un momento y me voy a ir al Excel. Acá está. Ahora se los voy a compartir la pantalla. Listo. Miren, si observan bien, son puros platos de fondo. Tengo en total 8 platos de fondo. ¿Sí? ¿Me confirman si se ve la pantalla? Se ve correctamente, Rodrigo. Muchas gracias. Ya. Miren, con estos datos voy a hacer todo el cálculo. Tengo de partida ya definida la categoría que voy a analizar. Como les dije, no se mezclan, ¿vale? Solamente platos de fondo.
¿Cuánto he vendido? Ya dijimos, imaginémonos en el mes. Ya tengo el valor de venta sin el IGB, sin nada adicional, solamente el valor de venta. ¿Y cuál es el costo de haber preparado estos platos? ¿Vale? Entonces, con estos datos vamos a desarrollar y vamos a completar esta tabla. ¿Vale? Ya la tabla está lista, está la plantilla. Entonces, miren, voy a copiar, ya tengo los platos, voy a copiar los datos de las cantidades vendidas, lo voy a trasladar hacia acá, ¿ya? ¿Qué otro dato tengo? El valor de venta, también, copiar y pegar, ahí está, dejarlo en la fórmula, y tengo el costo de cada uno de esos platos que he preparado, que repito, es un tema netamente importante que todo restaurante debe saber cuánto me cuesta, no que, no es que yo lo calculo hacia el ojo, no, el ojo no sirve, ¿ya? Listo, con estos datos vamos a hacer toda la tabla. Lo primero que vamos a hacer es sumar todo para determinar cuánto es el porcentaje de popularidad que tiene cada uno de ellos. Yo me doy cuenta al ojo, ¿cierto? Que lasaña al pesto en este ejemplo va a ser lo que más vendo. Y el que menos vendo es la paella, ¿cierto? Pero necesitamos transformarlo en porcentaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a sumar todo. Entonces me posiciono acá y le pongo autosuma. Listo. Son 2.330 platos que se vendieron en el mes en este ejemplo. Vamos a calcular ahora el porcentaje de popularidad, que es una simple regla de 3. Es decir, ¿cuánto es 380 entre el total de 2.330? ¿Ya? Lo voy a fijar con F4 porque vamos a seguir usando de aquí para abajo los resultados. ¿Ven? Entonces aquí ya está lo mismo en cantidades, pero ahora expresado en porcentaje. Entonces, si yo observo, está claro que el que más se vende en porcentaje sigue siendo lasaña al pesto. Acá está por cantidad, acá está por porcentaje. Listo. Y esto todo tiene que sumar 100%. Listo. ¿Qué otro dato más? Y con esto terminamos, miren. Al valor de venta le vamos a restar el costo para obtener el margen. ¿Sí? Gino dice, ahí no se considera el factor. No, el factor lo vamos a aplicar acá. ¿Vale? Muy bien, está atento Gino, excelente. No, recién lo vamos a aplicar acá abajo el 70% entre los ítems. Ya vamos a llegar a esa parte. Me parece muy bien tu pregunta. No, esto es solamente para corroborar que todo lo que he vendido representa mi 100%, nada más que eso. Pero no forma parte del factor que era a tu pregunta. Bueno, el margen, ¿cómo se saca el margen? Muy fácil. A cada valor de venta le resto el costo unitario, el costo del plato. Y eso es lo que me queda de margen. ¿Listo? Entonces, hasta ahí copio la fórmula y esto lo vamos a sumar. Necesitamos saber también la suma porque después vamos a sacar el promedio. Listo, eso era todo. No hay que complicarse con esta tabla. Hay algunos que sacan después ventas totales, costos totales. No es necesario. Solamente con esto. Miren, ahora vamos a aplicar los indicadores. Decíamos, esta tabla analiza popularidad y rentabilidad. Popularidad 70%. Entre los ítems. ¿Cuántos ítems tiene esta categoría de fondo? 8. Entonces, ¿cuánto es 70% entre 8? Miren, esto me da 8.75. Entonces, ¿qué significa este 8.75? Este es el porcentaje mínimo de popularidad que le voy a pedir a cada plato. Si está por sobre 8.75, incluso igual o superior, le voy a decir que su popularidad es alta. Y si está por debajo de 8.75, obviamente sería lo contrario, baja. Entonces, si yo analizo, miren, uno por uno, 16.31 versus 8.75, este tiene una popularidad alta. Entonces acá yo escribo alta. Esto se puede hacer con una fórmula. Yo tengo después el ejercicio todo con fórmula, pero quiero explicar paso a paso para que no se me pierda. El segundo también lo comparo con 8.75, también es alta. Miren, alta. El tercero también es alta, alta. Y miren, ahora tengo 8.15. Está por debajo de 8.75. Entonces esta popularidad baja. El que le sigue también baja porque es 7.73. El penúltimo es alta y el último es baja. ¿Listo? Vamos ahora a la otra variable, la rentabilidad. ¿Cómo se saca la rentabilidad? Es el promedio de los márgenes. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para sacar el promedio? Repito este valor, lo traslado acá, y también lo divido entre 8, porque así voy a sacar el promedio. ¿Ven? Entonces ahí para que quede claro que popularidad se adhiere entre 8, pero 70%, y la rentabilidad es el total de márgenes entre 8. Acá nos va a dar un valor, pero en soles, o la moneda que ustedes estén usando. 36.88. ¿Con qué comparamos esto? Con los márgenes. Y vamos a aplicar el mismo criterio que usamos para la popularidad. Es decir, vamos a decir que tiene una rentabilidad alta
si su margen está por sobre 36,88, igual o superior. Y si está por debajo, obviamente lo contrario. Entonces, 41 versus 36,88, esto sería rentabilidad alta. El segundo es baja. Después sería alta, alta, alta. Ven, pongo la letra A y automáticamente aparece la palabra. Después este sería baja, baja y por último alta. Y con eso ya puedo hacer mi tablita que veíamos recién de las caritas o los emojis que yo les puse, ¿ya? Solamente para hacerlo más lúdico. Veíamos que si, miren, si su popularidad era alta y su rentabilidad alta, entonces este es nuestro plato estrella. Ahora, miren, es muy popular, pero la rentabilidad es baja, entonces solamente es popular. Nuevamente tengo la combinación alta-alta, estrella. Alta, estrella, genial, miren. Ahora, al revés, su popularidad es baja, pero su rentabilidad es alta. Este es impopular. Los dos son bajos, perdedor. ¿Ya? Ese lo tenemos en rojo. Ahora, nuevamente la combinación alta-baja es popular y baja y alta, impopular. ¿Ven? Para que se entienda aún más, no sé si hasta ahí hay alguna duda, por favor. ¿Alguna pregunta? No sé si le ha parecido un poco sencillo esto. Son varias herramientas que existen. Repito, estamos viendo solamente la más conocida hasta acá. Parece que no hay preguntas. Bueno, y esto finalmente lo podemos ver en un gráfico. Miren, acá está. ¿Se acuerdan? En este sector están los estrella, acá está el popular, este es el perdedor y acá es el impopular. Entonces quedó que tres platos son mis platos estrella. Los que más se venden son populares, pero no significa que sean los mejores, ¿se dan cuenta? Lasaña al pesto y pescado a la chorrillana. Los impopulares, el lomo saltado, está muy caro, puede ser, ¿cierto? Pero si yo lo vendo, me deja alto margen. Y la paella. Y el pollo a la cazadora viene siendo nuestro plato perdedor. Ahora, para ya cerrar esta parte y dar el pase a Sofía, creo que sí, solamente comentar una cosa final. Yo no puedo pretender que todos mis platos sean estrella, eso es imposible, ¿ya? Y se lo explico con el siguiente ejemplo. Si yo tengo 8 platos de fondo, dígame, entra una sola persona, pongamos que entró una sola persona al restaurante y me pide un plato de fondo, no me va a pedir los 8 platos, me va a pedir uno solo, ¿cierto? Entonces, ese plato que ya está pidiendo está siendo más popular y más rentable que el resto. Otro ejemplo, entraron 8 personas a mi restaurante. Dígame, ¿cuál es la probabilidad que justo 8 pida cada uno un plato distinto? Se van a mezclar, algunos dos van a pedirme una ají de gallina, 3 me pueden pedir caucao de marisco. ¿Se dan cuenta? No puede ser tanta la coincidencia que justo entren 8 personas y cada uno pida un plato de fondo distinto, para que todos estén siendo rentables y populares al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, Sofía va a continuar, vamos a hacer una especie de intermedio, por favor, solamente 2 minutos, para Claro que que sí, Rodrigo. pongan atención a lo que viene ahora, ¿vale? Claro que sí, gracias, gracias Rodrigo y a todos los que están participando por el chat, los vemos muy interesados y esto nos alegra mucho desde Jace Consulting. Queremos anunciarles que este pedacito de información que están recibiendo el día de hoy es algo más grande, ¿no? Este es nuestro curso de gestión de restaurantes que estamos desarrollándolo de la mano con nuestro especialista Rodrigo Riquelme. Este curso se va a editar a partir del lunes 23 de octubre y está diseñado para darle las herramientas necesarias para llevar su negocio a otro nivel. Estamos aquí acompañados de emprendedores de restauración, visionarios que quieren sacar adelante sus negocios y queremos darles las herramientas necesarias para que esto sea posible. Entonces va a iniciar el 23 de octubre y bueno, va a ser un curso 360 con las diferentes temáticas que a continuación les voy a mencionar. Gestión de compras efectivas, ¿no? Como ustedes podrán ver en pantalla. El segundo tema es introducción a la gestión gastronómica. El tercer tema es gestión de costos en alimentos y bebidas. Cuarto tema es descubriendo el punto de equilibrio, algo muy importante para sus negocios. El quinto tema es evaluación y mejoramiento de la oferta gastronómica. Sexto tema, neuromarketing en la gastronomía. Atención con esto, estimados. Séptimo tema es análisis del ticket promedio y estructuración de costos. Y el octavo tema es Revenue Management para sus negocios. Entonces, estos 8 módulos de aprendizaje van a iniciar a partir del 13 de octubre de la mano de nuestro especialista. ¿Y cómo va a funcionar nuestra modalidad de aprendizaje?
Van a ser clases en Zoom, totalmente en vivo. También nosotros, considerando de que ustedes tienen un día agitado dentro de sus negocios, vamos a brindarles un acceso 24/7 a estas grabaciones para que no se puedan perder ninguna información. Y adicional a esto, desde Jace Consulting, estamos bastante optimistas de que ustedes necesitan y requieren una atención personalizada. Por eso vamos a brindarles asesorías Power adicionales totalmente gratuitas para que ustedes puedan refrescar los conocimientos adquiridos durante la semana de aprendizaje y también absolver sus inquietudes. Muy bien. Bueno, aprovechen entonces la situación y se inscriben en estos cursos porque son muy interesantes y eso, ojo, da al final el éxito o el fracaso de los negocios. De repente, como les decía, muchos no conocen estas técnicas y siguen haciendo las cosas de la misma manera y ya se habrán dado cuenta de que hay muchas cosas interesantes que nos sirven para evaluar realmente la carta. Ajá. Están preguntando las horas, atención con eso. ¿Cuántas eran las horas por sesión? En este momento no recuerdo, no sé si me puedes dar una ayuda, Sofía. Era desde las 7 creo, de 7 a 10, a 9 no me acuerdo. Son 22 horas, ahí está. Son 22 horas académicas y acá tengo una actualización. El curso inicia el 23 de octubre, por favor, no se pierdan la modalidad. Es virtual, así que ustedes pueden conectarse desde diferentes partes del Perú y también desde el exterior que nos están acompañando y por el chat hemos revisado que nos están escribiendo, así que no se lo pierdan. Listo. Y obviamente tiene certificado. También preguntaban si hay certificado, por supuesto que sí. Así es, esta es una alianza con Rodrigo, así que van a tener el certificado que están mencionando. Continuamos, Rodrigo, adelante. Listo. Vale. Bueno, hablamos hace un rato de las zonas de atención de la carta. Por ejemplo, si ustedes tienen una carta que es solamente una hoja, ¿vale? Y la usan en forma vertical, se van a dar cuenta que la zona de atención, esto está hecho, ojo, a través de análisis de cientos de personas que se hace a través de unos lentes especiales donde se sigue la pupila de las personas, entonces se llama eye tracking. Y se ha demostrado que la mayoría de las personas, cuando toman una carta en forma vertical, ponen la atención acá, en primer lugar. O acá más segundos o microsegundos se queda, y después hace el recorrido por la carta y nuevamente vuelve al mismo lugar. Entonces, en estas zonas de atención que van a estar de color amarillo, es donde yo debo poner esos platos que yo sé que me van a dejar alta rentabilidad. Sé que este plato me lo compran mucho, es popular, pero no me deja rentabilidad en este lado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no me está dando rentabilidad ese plato. Entonces, esa es la idea de este tipo de análisis que estamos viendo. Ahora, si yo tengo mi carta en formato, también una hoja, pero en formato horizontal, fíjense que la zona de atención crece mucho más. Y obviamente mirando de izquierda a derecha. Entonces, estas zonas blancas, que serían las zonas débiles, ¿cómo las podríamos llenar? Por ejemplo, el logo de la empresa, del restaurante, ¿cierto? Acá podría estar la dirección, algún código QR, no sé, muchas cosas que podríamos rellenar ahí y le damos pie a todas estas zonas en amarillo donde tendríamos que poner nuestros platos ordenados si es que la vamos a poner en formato horizontal. Si tenemos ahora una carta en formato díptico, ahora la zona de atención cambia. Se va en la zona superior, más en este sector, y después al lado izquierdo. Nuevamente hace todo un recorrido, baja y nuevamente llega acá. Está demostrado que la mayoría, siempre lo primero que miran es acá, hacen todo el recorrido y siempre llegan al primer lugar donde vieron. Oscar, muy buena pregunta. ¿Recomiendo cartas con foto? Y mi respuesta es sí. Pero ojo, no hay que abusar de las fotos. Vamos a hablar justo de eso en unos minutos más. Hay muchos restaurantes de alta gama que no ponen fotos, ¿ya? Y como que siempre se acostumbraron, y muchos siguen la misma temática, que solamente aparecen los nombres de los platos, pero de partida todas las personas somos muy visuales, nosotros necesitamos ver qué vamos a comer. Por lo tanto, deberán venir alguna de las fotos. Obviamente, fotos de aquellos platos que el restaurante ya hizo el análisis de ingeniería de menú, y esos son los platos que va a mostrar, ¿ya? Ahora, otros, ¿qué pueden hacer? ¿Qué están haciendo? Siguen manteniendo su carta sin foto, pero las fotos están en Instagram, por ejemplo. Ahí podría ser también. Dice, si tengo una carta vertical, no hay fotos, ¿puedo perjudicar la carta o el negocio o no hay ningún problema? Mira, Adriana, muy buena tu pregunta. Si tu carta está en vertical y no tienes foto, eh, bueno, si te ha resultado hasta el momento, bueno, puede ser, ya porque, ojo, estamos hablando de lo que la mayoría de las personas observan. Puede ser que yo les pase a usted una carta, un díptico, y puede que ustedes pongan su mirada primero acá,
repito, esto solamente es estudio de cuánto es lo que la mayoría de las personas hace. Pero sí te recomiendo, Adriana, que agregues algunas fotos, ¿vale? Para que también la gente sepa. Ajá. Y si la carta es del restaurante del hotel, lo mismo, no tendría por qué cambiar, porque es otra sección dentro del hotel y tú también tendrías que poner la foto. Tendría que haber fotos también, ¿sí? Vale, listo. Bueno, y por último, si mi carta es un tríptico, que es una carta ideal, por ejemplo, para cafeterías, bares, ¿cierto? Que es más manejable, se puede achicar esto, ¿cierto? Como un acordeón, etcétera. También está demostrado que la zona de atención primero es el centro, se observa todo lo demás y siempre se llega a ese primer punto donde se inició, ¿ya? Bueno, ya para ir avanzando con esto, hay varios errores que la gente comete cuando crea una carta, ¿ya? A veces el dueño cree que él es un diseñador, ¿cierto? Y lo diseña según su experiencia. Sobre las cartas virtuales, mira, ese también es un tema, yo también he estudiado, he hecho un análisis de eso, tengo en esta revista que se mencionó, Gastrorama, hay varios artículos que he escrito, esa revista es gratuita, ya al final les voy a poner el link para que vean, porque hago también el estudio, porque acá estamos hablando de la carta física, obviamente también se ha migrado mucho a las cartas virtuales o digitales, ¿sí? Eso también, porque ahí ahora hay que verlo de otro punto de vista. Ahora la carta ya no importa si es horizontal, vertical, porque todos vamos a mirar en forma vertical, ¿cierto? El celular, ¿cierto? Entonces ya cambia la forma de cuáles son las zonas de atención. A tu pregunta te recomiendo que revises los artículos que están escritos en la revista Gastrorama, ¿vale? Para que podamos avanzar con esto. Pero me parece muy buena tu pregunta. No, ahí estaría la respuesta Gino, ¿cierto? No, no es lo mismo. Ahora, a tu pregunta, Adriana, ¿qué sería mejor, una carta virtual o física? Va a depender de tu público objetivo. Por ejemplo, puede ser de que la mayoría de mi público es una persona adulta, que de repente no son muy amistosos con las cartas virtuales. No te conviene tener una carta virtual, tendrías que tener una carta física. Si tu público es más joven, como nosotros, ¿cierto? No se nos complicaría el tema de usar ya sea una tablet, el celular o lo que sea, que hay que escanear un código QR, eso podríamos hacerlo perfectamente. Pero pensemos en las personas que son más adultas, que son un poco temerosos. Bueno, hay de todo, ojo. Hay gente que adulta que se maneja muy bien con la virtualidad, con la tecnología, pero la mayoría no. Entonces, si tu público es así, se va a sentir incómodo en tratar de usar, entonces es recomendable tener la carta. Podemos tener las dos, claro que sí, ¿ya? Entonces ahí da la opción. Listo, ya vamos a hablar. Mire, al final aparece la dirección de mi página, pero ya que me están preguntando, se llama gastronomiarentable.com, ¿ya? Ahí van a encontrar varias cositas, están los libros, está la revista, hay un programa netamente de ingeniería menú, está el blog, está la revista que es gratuita, etcétera. Van a encontrar varias cositas, ¿ya? Y eso, lo que está diciendo ahí también, que hay una promoción que se va a sortear, vamos a entregar la plantilla de la clase de hoy, exacto. Listo, bueno, a ver, decíamos cuál es un error que el dueño cree que él es un diseñador, no tiene experiencia y él crea la carta según sus gustos, ¿ya? ¿Qué otros errores vemos habitualmente? Que los tamaños son demasiado pequeños de las cartas físicas, ¿ya? O a veces es todo lo contrario, tenemos una carta muy grande y, por ejemplo, estamos en una cafetería y las mesas son pequeñas, entonces esta carta grande a veces puede provocar accidente, que bota la taza, porque la dimensión de la carta no es acorde a la mesa, por ejemplo. Entonces, esas cosas hay que tenerlos muy claros. Son errores que de repente para uno puede parecer como medio obvio, pero para otros puede que no. Dice, los precios más baratos están en los sitios destacados puntos de atención. Que la carta sea muy extensa, ya dijimos eso, no tenemos que tener muchas hojas. Que hay una falta o abuso de imágenes, ¿sí? Dice, ¿es obligatorio o recomendable incluir información sobre los ingredientes potenciales que puedan causar alergia a la carta? Claro que sí, Edwin, eso es muy importante. Si hay personas que tienen alergia, por ejemplo, a los mariscos, algún tipo de producto en especial, se tiene que informar. Hay algunos que están incluyendo también, por ejemplo, el tema de calorías, ¿ya? Si yo, mientras más información le quiera entregar para dejar tranquila al público, bienvenido sea, ¿ya? ¿Qué más? No diseñar menú para niños, esto es lo típico también. Bueno, ya se está incorporando que hay muchos que lo están agregando, ¿sí? O también alternativa para vegetarianos, celíacos, veganos. Ya todos conocemos amigos o familiares que
que se han hecho vegetarianos o algunos son celíacos, y vamos a ir a un restaurante, bueno, bueno, ¿qué puede comer? No, no hay nada para ellos. ¿Se van a tener que ir? Entonces ahí está perdiendo. Imagínense una mesa, son 6 personas, y justo entre ellos hay un vegetariano, y no hay ninguna opción vegetariana. ¿Usted cree que se van a quedar los 5 y se va a ir el otro? No, pues andan todos juntos, se van a ir todos. Entonces, ojo con esa parte. Hay reacción inapropiada a veces o con falta de ortografía. Ya a más de alguno le ha tocado ver cosas por el estilo. Dice que la descripción de platos se usa mucho lenguaje técnico. No podemos poner tampoco mucho lenguaje técnico porque a veces no se entiende y al final en vez de aportar, no aportó nada. ¿Sí? A veces hay restaurantes que le ponen el nombre del plato, por ejemplo. ¿Ya? Yo tengo, no sé, se llama cevichería Tiburón, por ejemplo, ¿ya? Y yo debo tener dentro de la lista de ceviche un ceviche que se llame como el local, porque eso hace famoso al restaurante, ¿ya? Entonces también a ir pensando si es importante eso. La mala calidad del material también, ¿ya? Recuerden que la carta se toca, se mancha con los dedos, si es fácil de limpiar, se puede micar, hay varias cosas que podemos ir analizando. Si se pueden presentar cartas impresas, pero que le ponen cambios escritos a mano, ¿sí? Es feo, ¿cierto? Típico le pegan unos stickers, ¿cierto? Da un mal aspecto automáticamente. Ofrecer cartas desgastadas, sucias o manchadas. Pésimo error, ¿sí? No incluir otro idioma, ojo, no es obligatorio, pero si yo me doy cuenta que muchos de mis clientes son extranjeros, debería tener una carta en doble idioma, ¿sí? Y por último, no contar con un menú que se pueda consultar a través de internet o del celular, que era lo que me preguntaban por las cartas virtuales. ¿Ya? Listo. Esto ya lo mencionamos. Un segundo. Déjenme avanzarlo para acá. Y vamos ya llegando a la parte final. Agradezco los que se han quedado hasta ahora. Yo sé que por el tema de las preguntas, ese también se nos puede extender un poquito este tema. Recuerden la promoción que tienen hoy día, ¿ya? Que solamente hoy día tienen ese precio. Vamos acá. Vamos a ir terminando con estrategias psicológicas, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer aumentar el famoso ticket promedio? Entonces, acá antes de empezar hay una atención o una recomendación. Voy a mencionar varias así rápidamente, pero es importante que va a quedar acá. Rodrigo. Sí, perdón. Rodrigo, discúlpame un minutito que por acá me están comentando una información importante. Sí, Si bien nosotros no habíamos contemplado la separación del 50% para que ustedes puedan matricularse en este curso, lo estamos contemplando ahora porque hay muchos interesados que nos están preguntando si pueden separar con 50%, así que genial. nos alegra anunciarles eso. Por favor, pueden escribir a nuestros asesores y ellos van a darles toda la información para que ustedes puedan depositar la diferencia de este 50% hasta el 23 de octubre. Nosotros desde Jace Consulting queremos darle este beneficio a todos ustedes por el interés y sobre todo por estar participando activamente con Rodrigo en este taller práctico totalmente gratuito. Así que continuamos, Rodrigo, no se lo pierdan, chicos y chicas. Vale, muchas gracias, Sofía. Bueno, les decía, vamos a ver varias estrategias, puede que algunas ya las conozcan, pero lo importante es que va a quedar a criterio, como dice ahí, de cada restaurante, saber cuándo va a utilizar. Y acá se dan cuenta que no es recomendable abusar de estas estrategias, por lo tanto tengo que ir analizando a cuál, ya sea categoría o en qué momento voy a aplicar estas herramientas, ¿vale? O estrategias, más bien dicho. Dice lo ideal es aplicar para cada una de ellas por tipo de categoría o familia de plato. Entonces vamos a partir con la primera. Miren, no usar signo monetario en la carta. La idea es que se entiende que si yo voy a un restaurante, los platos están en soles. Entonces, ¿qué pasa? Se ha demostrado por estudio que si yo pongo el signo monetario, es como que le estoy recordando al cliente que va a gastar. Aunque parezca obvio que si yo voy a un restaurante voy a gastar, porque han hecho estudios donde a un grupo de personas le han pasado una carta con signo monetario y a otras sin signo monetario, y ha coincidido que los que recibieron sin signo monetario consumieron mucho más. Es por algo psicológico. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, no le ponemos signo monetario y al pie de cada página tendríamos que decir los precios están en soles, porque imagínense, tenemos un extranjero, podría pensar que están en dólares o en euros, ¿cierto? Entonces, para evitar ese tema, se le pone los precios están en soles e incluye el IGB, o también podría incluir el recargo consumo. Eso es importante dejarlo y así me ahorro de estar poniéndolo todo el signo sol, 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 o en la moneda que estén ustedes utilizando, si es que están en otro país. ¿Ya? También el formato de precio. Generalmente muchos ponen punto .99, especialmente en restaurantes de comida rápida. ¿Ya?
Pero miren, está demostrado que es más amigable ponerle punto 95 que punto 99. ¿Por qué? Es poca la diferencia, ¿cierto? Pero se ha demostrado que ponerle punto 99 es como, da la sensación de que es algo barato, pero que no me está entregando calidad. Por lo tanto, si ustedes tienen el formato, que son generalmente, repito, restaurantes de comida rápida, usan a veces ese punto 95. Y si no van a hacer punto 95, simplemente poner precio entero, ¿ya? Y ojo, si vamos a poner un precio entero, le ponemos, por ejemplo, 20 soles, 20, no 20,00. No le agreguen los 2 céntimos si es que no va a ser ya sea punto 50 o lo que sea. Traten de lo menos posible adornar el precio. Simplemente si va a costar 30, le ponemos 30. Pero no le pongamos ni el signo monetario ni el 30,00. ¿Ya? Ese punto 00 está de más. Listo. Miren, esta también es interesante. Muchos acostumbran a poner los precios como una lista, ¿cierto? ¿Y qué es lo que logra eso? De que la gente empiece a mirar el precio y no lo que quiero ofrecer. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Cambiémoslo. Pongamos el precio, pero al final de la descripción. Entonces ya no me queda como una columna. Entonces, ya me empiezo a analizar de que este plato se llama Ira, asado de chita, la descripción y vale 45 soles. Este otro plato se llama así, empiezo a leer, y vale 40 soles. Si yo lo pongo como una columna, va a pasar ese efecto que el cliente se va a concentrar solamente en el plato de lo que cuesta y no en lo que yo le estoy ofreciendo. ¿Ven? Entonces hay que cambiar el formato de precios también. Ahí ustedes deciden si les conviene uno u otro, ¿vale? Esto también es importante, utilizar símbolos al lado de cada plato. Ya lo estábamos viendo en el ejemplo. Si es para niño, menú para niño, vegetariano, celíaco, los símbolos. ¿Ven? Acá tenemos un ejemplo que está sacado de un restaurante que ya me imagino lo conocen. Por ejemplo, el color amarillo, el celeste, el verde oscuro, un poquito más claro. Entonces, para celíaco, intolerante a la lactosa, vegetariano y vegano. ¿Ven? Entonces, ahí está toda la nomenclatura, por decirlo de una manera, y cualquiera de esas personas lo puede comer y no tendría ningún problema. El lenguaje descriptivo también es importante. Hace un rato decíamos no usar lenguaje técnico, que no es lo mismo que descriptivo. También está demostrado que si yo describo el plato de una manera que sea apetitosa, que llame la atención, va a hacer que la gente también lo consuma. Entonces, por ejemplo, no vamos a aplicarlo a todos los platos, vuelvo a repetir. El plato que yo ya sé que me deja alta rentabilidad, el estrella o el impopular, que ya sabemos que me deja alta rentabilidad, pero no se vende mucho, ese le ponemos una descripción, lo hacemos más atractivo, más llamativo. ¿Ven? Este otro también es una buena táctica, usar nombre de marcas, ¿ya? El Jack Daniel, el Minute Maid, Nutella. Por ejemplo, acá encontré cheesecake de Toblerón, miren. Queso crema azucarado y cacao peruano, chocolate Toblerón, estamos mencionando la marca, y corteza de Oreo crocante. ¿Ven? Esa es otra táctica o técnica. Sí, Rigo, aplícalo sin miedo, aplícalo para los menús de comida rápida, todo esto va a servir, ¿sí? Así que sin miedo al éxito. Miren, usar nombres de familiares o como la frase receta antigua o algo secreto. Acá encontré, miren, algunas cartas que usaban esto y eso evoca sentimientos, momentos en algún... Por ejemplo, el famoso asado de la abuela, asado mechado según una antigua receta familiar. Eso ya me hace recordar a mi abuelita que lo preparaba. Entonces, ahí juegan con la psicología. Pero no le vamos a poner a todo el asado de la abuela, el ají de la abuela, el postre de la abuela. Repito, a lo que decía al comienzo, no abusemos de estas cosas, ¿ya? Entonces, en algún momento usamos esa frase. Usar términos de comida étnica, exótica o en otro idioma. Yo quiero ampliar mi carta, si yo quiero incorporar esto también para algún tipo de público, me sirve y si es que mi restaurante da para eso, por supuesto, ¿ya? También va a ser llamativo, ¿ya? Miren, acá tengo un ejemplo, dice usar platos más costosos para que se escojan los más baratos. Este es otra ya. Ok, yo no soy de los que va a poner los platos al final de la descripción. Los voy a seguir manteniendo en línea. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que si observan esta carta? Hay dos platos que están más caros que el resto. Miren, arroz con pato está a 49 y el seco de cabrito de la norteña 49. Y esos son los más caros. Entonces, ¿qué? Eso es como una especie de señuelo. Estos platos hacen que el resto se vean más baratos. ¿Ven? Entonces, miren, esta carta que yo he puesto un pantallazo,
cumple esa condición, pero le ha puesto el signo monetario que estábamos diciendo que no habría que hacerlo. Y le pone el punto 00 que también está de más. Pero sí cumple una de las condiciones que, ok, va a ponerlo como una lista, una columna, pero agrega dos como señuelo. ¿Ven? Para que haga que los otros platos sean más baratos. ¿Ven? Entonces, si yo quiero conservar este formato, podríamos usar eso. No crear carta extensa, ¿ya? Por ejemplo, para los de comida rápida, máximo hasta 6 platos por categoría, no más de eso. Y los que tenemos, o los que tienen restaurante, ya sea medio, alto o de alta gama, no más de 10 por categoría, de 7 a 10. Ya habíamos hablado un poquito de esto, de la música. Ya aquí, fíjense, ya nos salimos de la carta, porque todo contribuye a esto. Dependiendo qué música se ponga, hace que, está claro que si vamos a un restaurante de comida rápida, es música pop, reggaetón, etcétera, para que agita a la gente para que consuma y pague y se vaya, no que se quede ahí. En cambio, si yo quiero que se mantenga la gente, ponemos una música más tranquila, más calmada. ¿Ya? Ya vamos a ir llegando a la parte final. Agradezco lo que se han quedado. Nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero bueno, ¿qué más? Si podemos resaltar si son productos ya sea frescos, de la huerta, si es una elaboración diaria, si es artesanal, algún origen de alguna parte en especial, eso también hay mucha gente que está migrando mucho a este tema de comida más saludable. Es ideal para ese tipo de restaurante poner este tipo de tips, ¿cierto? Algunos ponen su reggaetón y las personas quieren salir corriendo ahí, claro que sí. Bueno. Miren, lo que me preguntaban, ¿es necesario poner fotografía? Claro que sí, la recomendación del chef, ¿ya? Miren, esto es una carta, es un tríptico, entonces se supone que la gente observaba acá, después se iba para allá y tiene todo un movimiento. Se supone que acá ha puesto de toda esta categoría el plato, tendríamos que asumir que es el que más se vende y que más rentabilidad le deja. Entonces, esas son las fotos que yo debería poner entre las categorías. No va a poner la foto de todo. Y como decíamos, tampoco es recomendable no poner ninguna, ¿ya? Miren, esto también es interesante. Usar según la tipografía. Podemos subrayar algunos platos, poner su nombre en negrita, remarcarlo con otro color, poner las letras más grandes o más pequeñas, cambiar las minúsculas por mayúsculas, usar diferentes tipos de letras, hacer figuras, curvas, etcétera, etcétera. Todo eso destacamos dentro de un recuadro, hace que sea más atractivo y, repito, se aplica a aquellos platos que yo sé que ya me van a dejar más rentabilidad. ¿Ya? Listo, ya estamos llegando a la parte final. Miren, esto también es importante y ya da pie a lo que, para los que van a estar en el curso, lo que se conoce en la última sesión que vamos a hablar sobre el revenue management. Por ejemplo, acá todos conocen Rústica, ¿cierto? Y saben que de lunes a jueves tiene un precio el buffet y el fin de semana tiene otro precio. Acá encontré también en otro restaurante donde, miren, el precio de lunes a jueves es 49,90. Esto ya ha ido cambiando, obviamente, y el viernes y domingo otro precio, y son lo mismo. Entonces, si ya lo están aplicando otros restaurantes, se puede hacer también. No hay que tener miedo a hacer esos cambios de precio, por favor. ¿Ya? A ver, alguien pregunta acá, profesor, yo soy la chef principal en el restaurante, manejamos platos criollos y en el día y en la noche comida rápida y tocan bandas de rock en la noche. ¿Qué es lo que usted recomienda en este caso? Bueno, primero que me digas dónde queda, porque a mí me encanta el rock, me parece genial que se toque música de fondo. Ahora no sé si serán todos los días, ¿ya? Me parece bien porque eso engancha a la gente, ¿ya? Puede ser que apliquen esto los puros fines de semana y la gente se va pasando la voz y ya sabe, oye, en tal local, los días, no sé, los jueves, los viernes, los fines de semana se toca música. Y lo bueno es que también tú le estás dando un uso adicional al local, porque claro, por ejemplo, pensemos en la cevichería, generalmente atienden la hora de almuerzo, nada más, y están perdiendo todo el uso de horas de todo el restaurante que no lo están usando, por ejemplo, en la noche. Entonces algunos están dando otras opciones, por ejemplo, ¿ya? Me parece buena, si te está resultando genial, ¿ya? Así que están en Chiclayo, bueno es en semana y queda en Chiclayo. Bueno, cuando me toque ir a Chiclayo, habrá que ir a conocerlo, ¿ya? A ver, si yo hago promoción en una categoría de plato, igualmente puedo hacer la matriz BCG o no es recomendable. Si yo hago promoción en una categoría de platos, sí, claro, igual tendrías que hacerlo. Tienes que hacer igual, porque las promociones, también tienes que ver cuál de tus promociones se vende más o que otra. Tienes que hacerlo igual.
¿sí? Ajá, ya. Bueno, vamos al último. Esta es la última tips que les doy de recomendación. Miren, poner, fíjense, al final de la carta los platos del rubro del restaurante, porque si yo voy a una pizzería, es obvio que voy a encontrar pizza. Si voy a una cevichería, entonces lo que quiero decir, porque anticuchería, pollería, si yo voy a una pizzería, en las primeras hojas no aparezca la pizza. Démosle instancia para que conozcan otras preparaciones, por ejemplo, alguna entrada, alguna bebida, algún trago, algún cóctel. Esas primeras hojas deberíamos destinarla para eso. Porque, repito, ya sabemos que es un restaurante temático, a qué se dedica la especialidad. Entonces, vamos a abrir la carta y lo primero que vamos a ver, obviamente, de pizzería, pizza. Démosle el espacio a otro tipo de preparaciones. ¿Ya? Listo. Bueno, ahí está la página, también está mi correo. Y bueno, espero que le haya gustado esta sesión que hemos hecho, este webinar. Recuerden lo que comentan por ahí. Dice, en las bebidas igual es bueno hacer promociones de tal hora a tal hora. Claro que sí. Bueno, recuerden las promociones, como dice ahí, tienen de un 50% para poder reservar, ¿cierto? Y por favor, aprovechar estos cursos que son muy interesantes. Espero que les haya gustado. Gracias, Javier, por tu comentario. Gracias, María José, también. Listo. Sofía, te dejo, no sé si quieres comentar algo más. Claro que sí, Rodrigo, agradecerte nuevamente por este enriquecedor taller. Me alegra mucho de que todos los conectados estén disfrutado, hayan apuntado, hayan participado activamente de cada recomendación que has mencionado, poniendo al centro, ¿no? Al comensal de cada restaurante que ustedes manejan. Entonces, hoy, adicional a nuestros precios de locura que estamos manejando con nuestros cursos, queremos invitarlos a participar del sorteo del libro de Ingeniería del Menú de nuestro especialista Rodrigo. Para esto, queremos invitarlos a revisar y seguir las redes sociales de Jace Consulting, nuestro Facebook, Instagram y TikTok, donde ustedes podrán conocer la dinámica de este concurso. Por el chat de Zoom estamos compartiendo un formulario. Ustedes deben de completar el formulario para que puedan participar de este sorteo, ¿no? Que se va a realizar el martes 10 de octubre a las 8 p.m. en la página de Facebook de Jace Consulting.